En el ámbito educativo, la entrevista puede funcionar como técnica o teoría de evaluación. La entrevista es un instrumento de recolección de información. Se caracteriza por tener objetivos prefijados, tener roles predeterminados. Se clasifica por sus objetivos o por su estructura. Se basa en una relación humana, puede ser individual o familiar. Tiene 3 etapas: report, clima y cierre. Sus elementos son entrevistador, entrevistado, mensaje, ruido y canal. La entrevista es una forma de encuentro, comunicación, interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. Esto es de 2 o más personas, que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo. La expresión de puntos de vista basado en la experiencia y el razonamiento y el planteamiento de preguntas. Tiene objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador. En la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el entrevistador. Implica la manifestación de toda la gama de canales de comunicación humanos: verbal, oral, auditivo, kinestésico, táctil, olfativo, no verbal, gestual o postural, y paralingüístico: tono, volumen, intensidad y manejo del silencio. ¿Cómo se desarrolla la entrevista? La entrevista consta de 3 etapas. La primera etapa es la fase inicial. El objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones. Esto se ha dado en llamar rapport o familiarización de la persona con el entrevista. La segunda etapa es la fase de desarrollo o cima y constituye el núcleo de la entrevista. En ella se recaba la mayor parte de la información y se profundiza en los aspectos identificados en la fase anterior. Se intercambia información, se analiza la información y se confronta, se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre las posibles soluciones y líneas de acción. Esta es la etapa más larga y profunda de la entrevista. La tercera fase o la fase final es el cierre de la entrevista. Su objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima y cierre. Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca el final, indicación que debe ser seguida por un resumen de los contenidos tratados. Se busca ofrecer al cliente la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y se brinda la posibilidad de comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos motivos. Lo que se pretende es atar los cabos que hayan podido quedar sueltos, insistiendo siempre en los aspectos potenciadores de la comprensión del individuo respecto a sus dificultades y su esperanza y autoconfianza frente al futuro. El final de la entrevista se concluye con una despedida formal. Elementos de la entrevista. ¿Qué es el entrevistador? Es un elemento a cargo de la entrevista. Es el que define los roles, los tiempos y además de los temas que se han de tratar. En el caso de la entrevista psicológica, se espera que sea un experto en el conocimiento de la psicología en cualquiera de sus ramas, capaz de entender la visión particular y única con la que el entrevistado entiende el mundo. Para ello, debe ser capaz de escuchar de manera empática. El siguiente elemento es el entrevistado o los entrevistados. Es el segundo elemento indispensable en la entrevista. Este elemento posee la información que el entrevistador requiere. El tercer elemento es el mensaje, el objeto de la comunicación establecida entre el entrevistador y el entrevistado. Se define como la información que envía el emisor al receptor. En el caso de la entrevista, en los roles que se intercambian de manera continua,
Para que la comunicación se establezca correctamente, es necesario que ambas partes, entrevistador y entrevistado, entiendan la información contenida en el mensaje. El cuarto elemento es el ruido, al que entendemos como interferencia de cualquier tipo en el medio que rodea a la entrevista, que entorpece el proceso de comunicación y la efectiva transmisión del mensaje. Es todo elemento físico o psíquico que provoca una pérdida o distorsión en el contenido o en la forma del mensaje. Opacidad del canal, debilidad de la señal, distancia, fatiga del emisor, mala comprensión o posesión del código, ambigüedad, sordera, distracción, locura o prejuicios. Por último, el canal de comunicación es el medio por el que se transmite el mensaje. En el caso de la entrevista, el canal es verbal y no verbal, es decir, se transmite información por lo que se dice, por la forma en que se dice, el tono de los entrevistados, la postura, los silencios, entre otros aspectos. A partir de los años 90 y como consecuencia de los trabajos de Watzlawick, se le ha llamado a los aspectos dos canales de comunicación, analógico y digital, entendiendo por digital el lenguaje a través de signos como la palabra y los signos escritos, y el analógico sería entonces toda la gama de comunicación no verbal. Ventajas de la entrevista. La relación interpersonal establecida entre el entrevistado y el entrevistador con valor empático y emocional, que esto conlleva y que puede facilitar posteriormente el proceso de intervención. La flexibilidad para que el entrevistado se adapte a las peculiaridades del entrevistado. Retrocediendo, avanzando, profundizando sobre la marcha, de acuerdo con las necesidades del caso. La posibilidad de observar el comportamiento del entrevistado, la factibilidad de obtener grandes cantidades de información de todo tipo, tanto objetiva como subjetiva, y evaluar a personas que difícilmente pueden ser examinadas por otros medios. Desventajas de la entrevista. Requiere de mayor tiempo. Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. Se dificulta la tabulación de datos. Se requiere de mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento técnico. ¿Cómo podemos emplear la entrevista en una clase? Bueno, a esta la podemos emplear para la valoración del aprendizaje a través de una entrevista sobre la secuencia finalizada de la materia de teorías de la educación, en la que preguntaremos sobre qué le pareció el curso, qué contenidos abordados le parecieron más relevantes o de qué contenidos fue de donde obtuvo mayores aprendizajes, las actividades asignadas le favorecieron su aprendizaje, las estrategias utilizadas por el docente le favorecieron o qué podríamos mejorar desde su percepción. ¿Cómo podemos evaluar la entrevista? A esta la podemos evaluar mediante la evaluación cualitativa. Esta nos permite contemplar la realidad directamente, no a través de intermediarios u observantes. Para esto es importante tener en cuenta los procedimientos para la observación y exploración, que sería la preobservación u exploración, que sería una guía para la entrevista, una observación u exploración propiamente dicha, de la aplicación de la entrevista. Enseguida tendríamos la post-observación u exploración, que sería la tabulación de los datos. En conclusión, a través del estudio sobre el tema teoría y técnica de evaluación de la entrevista, conocí el significado de la entrevista, las etapas que la conforman, los elementos que la conforman, la clasificación que puede llegar a tener la entrevista, lo que lo caracteriza,
así como ventajas y desventajas de esta. Una vez con este conocimiento, procedí a generar una idea de cómo aplicarla en una clase y con qué finalidad lo haría. Bueno, además de esto, puedo decir que la persona o el entrevistador debe de contar con un conocimiento muy amplio sobre el tema del cual se abordará la entrevista. ¿Esto para qué? Para poder generar un ambiente cómodo para el entrevistado y de esta manera generar empatía con él y que se cumpla el objetivo que persigue esta entrevista, es decir, pues obtener la mayor información sobre el tema. Y bueno, considero que este contenido abordado a mí me permitió generar nuevos conocimientos sobre los instrumentos y técnicas de evaluación, que desde este momento me será de gran utilidad para mi vida.